Quiero manifestarles que estoy muy complacida por mi designación como cónsul general de la República Bolivariana de Venezuela en Curazao. Siento unos lazos con Curazao desde hace muchos años porque visité frecuentemente la isla en el pasado y ahora que recibí esta designación espero cumplir una labor muy positiva al frente, profundizando las acciones que habían desempeñado anteriormente la cónsul Sonia Alvarado y la cónsul aquí presente, Mari Morales, junto a este equipo muy profesional y coordinado que tenemos en el consulado, así como el profesor y supervisor Franklin García al frente del Instituto Venezolano de Cooperación, de Cultura y Cooperación. Tenemos muchas actividades que normalmente desempeñamos y todas se basan en el Plan de la Patria 2013-2019, siguiendo los lineamientos de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Actualmente en nuestro país hemos estado en la palestra de las noticias por razones por todos conocidas y bueno, solo en nombre de la canciller también, de Elsie Rodríguez, quien ha manifestado que somos un país que lo único que pedimos es respeto a nuestra soberanía y a la autodeterminación. Deseamos que el pueblo de Curazao esté siempre en contacto con nuestro consulado, que entienda que somos una mano amiga que va por el mundo brindando amor, solidaridad y cooperación.